Muy bien. Atentos ya porque al final hay una práctica. La semana pasada habíamos hablado sobre este personaje. ¿Se acuerdan quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas, Luz Dari, cómo se llamaba ese personaje? No, Miss. Yair, ¿te recuerdas? No, Miss, pero recuerdo que él había creado una pirámide. Ah, muy bien, ya. Él es Hans Kelsen, ¿ya? Es un jurista. Vamos a conocer un poquito de la vida de él. Es jurista y sí, pues él habló una pirámide llamada o conocida como la pirámide de Kelsen, que fue una pirámide para explicar ya de forma sistemática o ordenar de forma jurídica eh, las normas que tiene el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver de qué manera lo hacía, o primero vamos a conocer específicamente por qué él o de dónde sacó la pirámide o en qué se basó, y luego vamos a hablar un poquito de la pirámide, algunas normas, y al final vamos a resolver una pequeña práctica. ¿Listo? Ya. Hans Kelsen nació en Praga en 1881, fue judío. Si digo que fue, ¿quiere decir que está vivo o ya no? Ya no. Ya no, ¿verdad? Muy bien. Nació en Praga, fue judío. En 1917 fue llamado para formar parte del ejército, pero debido a una enfermedad, la pulmonía, lo derivaron a realizar trabajos de oficina. Ya no pudo desempeñarse como un soldado. Sin embargo, al trabajar como oficinista dentro del ejército, se dieron cuenta que tenía grandes dotes en el campo del derecho, ¿ya? Ya que él había estudiado también en la Universidad de Viena Derecho, pero él había encontrado pues un derecho totalmente contaminado, un derecho que tenía algunas ideologías, y él, chicos, tienen que encender su cámara. La única que yo veo que está presente es Luz Dario, bueno, que estaba, no sé por qué lo apagó. El resto, yo no voy a considerar su asistencia, por si acaso. ¿Ya? Entonces, dentro de su trabajo como asesor, porque fue nombrado asesor jurídico justamente por los diferentes trabajos que realizaba en la oficina. Ahora, él planteó la idea de que necesitaba todo país un orden, ¿ya? A ver quién es. Buenas tardes, hija. Necesitaba un orden todo país y tenía que ser de forma jerárquica, en la que Kelsen plantea que un poder necesariamente tenía que estar bajo el cuyo de otro, y así sucesivamente. Es decir, encima de este poder tenía que haber uno mucho más, con mucho más rango que él, y encima de lo otro, y así. Entonces, si nos planteamos en esa forma de ver la parte teórica del derecho de Kelsen, entonces diríamos que el derecho no tiene fin, porque está así. No, es que también Kelsen, al mencionar esto, dice que, y dentro de todo hay una idea supuesta. Ese supuesto vendría a ser el punto máximo, ¿ya? Y ese supuesto no necesariamente va a existir, sino que es algo que nosotros podríamos idealizar. Por ejemplo, cuando él plantea su pirámide, como máxima, en la cúspide de la pirámide pone a la Constitución Política del Perú. Sin embargo, bajo su teoría, él dice que la Constitución dependería de otro órgano con eh, mucho, mucha más jerarquía. Y esta ya vendría a ser la parte subjetiva que él mencionaba, ¿no? Que sería el supuesto. Y el supuesto en este caso estaría mencionado un órgano mucho más fuerte que la Constitución. Ahora, ¿cuál es ese órgano? Bueno, en nuestra sociedad sería pues el hecho de cumplir las normas, ¿no? Que es algo subjetivo. Y que después de ese deber ser que es cumplir, viene ya la parte de la Constitución, y así cada órgano que está mencionado jerárquicamente y ordenado según basado en la pirámide de Kelsen. Y él menciona
que para que las normas puedan ser de alguna manera manejadas de manera jerárquica, deben ser ajenas a los poderes del Estado. Y como nosotros sabemos, tenemos 3 poderes, ¿verdad? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, Kelsen dice que el manejo de la parte jerárquica, del orden jerárquico, es decir, del orden que él planteó en la pirámide, no debería ser basada no debería recaer ni en el poder ejecutivo, ni en el legislativo, ni en el judicial, sino que tendría que tener otro ámbito con mucho más referido a este tema y no mezclado entre los poderes. Y es así como él llama o plantea la idea de que exista un tribunal constitucional que esté necesariamente ligada a la estructura que él plantea en la pirámide y que la pirámide no esté basada por algún poder ejecutivo, o sea, no, perdón, por algún poder del Estado. Digamos que no podría manejar la pirámide ni el poder ejecutivo, ni el poder legislativo, ni el poder judicial, sino tendríamos que ponerlo en manos del Tribunal Constitucional, que está ajeno a los 3 poderes del Estado, de tal manera que se indicaría como un ente independiente y no dependiente de algún poder del Estado, ¿ya? También nos habla sobre su obra resaltante, que es la teoría pura del derecho, en la que él menciona que el derecho en sí, porque él lo que nos define es el derecho en sí, él dice que cuando él estudia el derecho lo encuentra totalmente contaminado. ¿Por qué? Porque cada persona estudia derecho según la ideología en la que la hayan plasmado. Y al referirse a la parte ideológica, menciona que aquí justamente es donde él entra a tallar y dice, pues hay una gran confusión entre lo que significa realmente derecho y lo que muchos han dado por entender a la palabra derecho. Por ejemplo, el derecho tiene que ser estudiado de una manera general, dice Kelsen. No tenemos que ver de que si es justo o es injusto, si es moral o inmoral, no. ¿Por qué? Porque esas cualidades son propias del ser humano, ¿ya? Lo que tenemos que ver es la parte general. ¿Qué es un derecho? Es decir, ¿qué plantea sin tener en cuenta algún beneficio individual? No tendría que tener, tendría que manejarse de forma general. Entonces, él al trabajar o al escribir la teoría pura del derecho, menciona que el derecho tendría que estar desvinculado de la psicología, debería estar desvinculado de la biología, de la ética o de la teología, porque esas son ciencias naturales que no tendrían que estar necesariamente vinculadas con el derecho, porque el derecho también es una de esas, es una ciencia que podría ser mencionada como ciencia, mas no debería estar o no debería decirse que el derecho está dentro de la psicología o la biología está vinculada al derecho, la ética tiene que ver con el derecho, la teología no. Él menciona que esto debería ser independiente. Y ahorita, más adelante, en otra diapositiva lo vamos a analizar mejor. Ya él a los 91 años, es decir, tuvo una vida bastante longeva porque murió a su avanzada edad de 91 años. Sin embargo, a esta edad todavía estaba escribiendo un libro que, bueno, no logró terminar. Ah, ya hija, entonces si al no prenderla no hay problema, listo, ¿ya? Entonces no logró terminar justamente porque ya estaba bastante viejito, pero sí todavía era lúcido, ¿ya? Porque escribía todavía y justamente estaba escribiendo algo relacionado con el derecho. Ahora, analicemos un poquito la palabra derecho. Y justo es el tema que estábamos trabajando la semana pasada, pero la semana pasada estuvimos con todo esto del aniversario, por eso es que no lo subí, porque de repente subía la práctica también y no ibas a lograr desarrollar. Entonces yo creo que con la explicación de hoy
lo que ya hemos escuchado, hasta donde hemos escuchado más lo que voy a dar, yo creo que ya estaría complementada la idea para que tú puedas resolver la práctica. Esto es si es que no nos da el tiempo. Si nos da el tiempo, lo desarrollamos en clase, ¿ya? El concepto de derecho es un conjunto de normas, ¿ya? ¿Qué es derecho? Es un conjunto de normas. Ese conjunto de normas ya. Ese conjunto de normas lo que hace es regular la conducta externa de las personas. ¿Para qué la va a regular? Para que justamente la convivencia social sea de manera armoniosa y de repente de esta manera evitemos la violencia. Porque si tenemos normas que nos dicen que se nos va a implantar un castigo, si es que cometemos algo que no es correcto, que no debemos hacer, entonces ese castigo va a impedir que nosotros cometamos ese delito, ese acto negativo, porque sabemos que existe esa norma, ¿ya? Y eso es lo que de alguna manera nos va a regular a cometer cosas que no deberíamos o que no se entiende como buenas. Ahora, en la parte de la etimología, ¿de dónde proviene la palabra derecho? Proviene del latín, que es derivado de un latín vulgar. Recuerda que nosotros hemos tenido 3 clases de latín y la palabra directum, que es de donde nace la palabra derecho, ¿ya? Eso es derivado del latín vulgar. ¿Qué era el latín vulgar? Era lo que hablaban justamente, pues, la parte de la ciudadanía coloquial o el lenguaje coloquial que se manejaba. ¿Listo? Una característica fundamental del derecho es que constituye una norma jurídica. ¿Dónde encontraba yo la norma jurídica? Bueno, según lo que habíamos hablado hasta la semana pasada, una norma jurídica está planteada en la Constitución Política del Perú. Y ustedes tienen su Constitución, ¿verdad? Entonces, al estar basada justamente en la Constitución Política, la norma jurídica necesita o es una característica propia del derecho. ¿Por qué? Porque estas normas no se van a basar o no van a beneficiar de forma individual a una persona, sino va a ser para todas las personas. Es decir, esta norma se va a moldar a cada una de las personas, más no va a beneficiar de manera individual. Esta norma jurídica es general para todos, sin distinción de edad, sexo, color de piel, etc. Sin embargo, como decía Kelsen, el derecho estaba tan contaminado que cada uno de las clases políticas que iban naciendo en este entonces tenían una definición de derecho y una definición de norma jurídica individual según las ideologías. Y él decía que una ideología era un conjunto de ideas que caracteriza a una persona individual. Ahora, este conjunto, este grupo de personas pensaban o tenían una idea que para ellos era la mejor forma de actuar frente al Estado. Entonces, él mencionó de que si yo voy a pensar que para mí esta norma está bien, entonces yo la voy a tomar. Y si para mi forma de ver el mundo, para mi forma de pensar, esta norma no es correcta, entonces yo no voy a respetar esta norma. Dice Kelsen que así veían los grupos individualistas a las normas o al derecho. Es decir, si la norma o derecho era o les parecía bien a un determinado grupo, lo hacían. Y si no les parecía bien a ese determinado grupo, entonces no la respetaban. Y es ahí donde nacen pues justamente las violaciones de derechos, de normas, ¿ya? Sin embargo, él menciona de que si hablamos de derecho no deberíamos ver el beneficio individual, sino debería ser característica de que todos manejemos o veamos la norma de forma general. ¿Listo? Ahora, en la teoría que plantea Kelsen, la teoría relacionada o referido al derecho,
Él menciona que el derecho consiste en depurar. ¿Qué es depurar? ¿Alguien me puede decir qué es depurar? ¿Alguien me puede decir qué es Matar. matar? No. ¿Qué es depurar? ¿Alguien sabe qué es depurar? Quitar de una cosa algo malo, lo malo. Ya, entonces quitar. Él mencionaba que el derecho era justamente eso, depurar o quitar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que teníamos que quitar? Teníamos que quitar toda la ideología, es decir, todas las ideas que tenían cada uno de forma individual relacionada al derecho, tanto sea en todo elemento en ciencias de la naturaleza, porque ya dijimos que él considera que el derecho es una ciencia, más no que esta depende de otra ciencia o que es parte de una ciencia psicológica, una ciencia biológica, etcétera. No, él dice que esta es una ciencia apartada del resto y se tiene que ver como una ciencia apartada, se le tiene que estudiar como algo general, más no como ver si me conviene o no me conviene, y si me conviene lo respeto y si no me conviene no lo respeto, no. Tendría que ser evaluada, estudiada y respetada de manera general y no pensando que está planteada para un determinado grupo, ¿ya? Es así como encuentra Kelsen al estudiar el derecho, pues se encuentra con este derecho contaminado, que cada uno defendía alguna norma o su idea de derecho según le convenía. Y si no una parte de la norma o de derecho no estaba de repente escrita para el interés de un determinado grupo, entonces estaban en desacuerdo con el derecho porque decían que eso no era. Sin embargo, él mencionaba que no era algo individual. Entonces, el derecho menciona que permite coordinar y armonizar. El derecho nos garantiza seguridad, paz, orden social, teniendo como base la equidad y la justicia, teniendo en cuenta que la equidad y justicia son valores del ser humano, propias del ser humano, que estas no están especificadas, ¿listo? No están especificadas necesariamente en la Constitución, pero que sí se maneja de manera individual, que son ideas moralistas, ¿ya? Kelsen, cuando estudia en la Universidad de Viena, como les menciono, encontró un derecho totalmente contaminado, que no dejaba entender el término jurídico en política. Es decir, estaba tan contaminado que todos aquellos que estudiaban derecho, menciona él, se confundían, o todo aquel que oía escuchar de derecho, se confundía en el plano de que, o se diferenciaban, ¿no? Si eran de repente aquellos eh, surgieron pues partidos políticos en las que mencionaban que el derecho, por ejemplo, para los nacionalistas, el derecho es algo que debería ser de manera equitativa para todos. Y según ellos, la palabra equitativa mencionaba de que todos deben trabajar igual, todos deben ganar igual y a todos se le debe castigar igual, y todo debería ser manejado de forma igualitaria. Si todos estamos trabajando, ganando, viendo los aspectos del país de una manera igualitaria, entonces solo allí se podría entender que el derecho sí se está poniendo en práctica, mencionan los nacionalistas. Sin embargo, los democráticos decían que no, porque no podríamos evaluar o no podríamos mirar a todos de forma igualitaria porque no todos los seres humanos son iguales. Por ejemplo, decía, si nosotros vemos que uno fue ladrón y que tiene muchísimos documentos en la comisaría, muchísimos antecedentes, y otra persona no tiene ningún antecedente, el día que esta persona que no tiene ningún antecedente comete un error, yo no lo puedo de repente castigar. ¿Por qué? Porque es en todo caso el primer delito que él va a cometer. Pero si tengo al costado a la otra persona que ya tiene muchísimos antecedentes, a él sí lo tendría que castigar o colocar algún tipo de sanción porque él no es la primera vez que va a cometer este error, sino ya son muchas veces. Entonces no me podrían pedir, dicen ellos,
que según ellos entienden el derecho así, no me podrían pedir castigar a una persona y a otra de forma igualitaria porque no todos tienen o no todos han actuado de la misma forma. ¿Por qué castigar a todos de la misma forma si no todos lo han hecho? No todos cometen los mismos errores, mencionaban los democráticos. Y así nacieron otras corrientes también que mencionaban desde su punto de vista lo que tenía que entenderse por derecho. Entonces, Kelsen decía pues que había una contaminación, que había un error en el término jurídico, en el derecho, y que esto los hacía confundir. Él decía que cuando se hablaba de derecho tenía que referirse únicamente a la norma jurídica, teniendo en cuenta que la norma, ya, teniendo en cuenta, dice él, que la norma tiene dos ámbitos, que vendría a ser, a ver, un ratito, vamos a ver acá porque parece, leí por ahí un comentario en el grupo de, sí, de primer año creo que fue, que tuvieron un incidente en la clase de inglés, ya que veo a Luz Dari que está ingresando en varias cuentas. A ver, vamos a ponerle una pausa aquí. Luz Dari. Sí, Hija, tú estás soy yo. ingresando a cada rato, Ahorita prendo mi cámara. ¿sí? Problemas técnicos, mi. Ya, cuidado con los problemas técnicos porque leí un mensaje de la profesora de inglés que había tenido en la mañana un inconveniente con el aula, creo. Entonces, evita. Se me está yendo el internet. Ya, entonces si te está yendo, me escribes por el chat. Miss, tengo problemas con internet para cada vez que salgo así ingreses, yo te permite el acceso. Porque son como 3 veces que me pareció Luz Daría, las 3 veces Ya, he pedido el permiso y no quisiera que ocurra lo que pasó en la mañana. ¿Ya? ya me le aviso si es que se me va de nuevo. Y otra vez se fue y otra vez ingresó. Listo. Entonces seguimos. En la teoría del derecho natural, que es una teoría que plantea justamente Kelsen, menciona que tenemos un conflicto normativo, ¿ya? Él menciona que el conflicto normativo, basándose en la teoría del derecho natural, esta no tiene valor, no escrito, es inmoral, inmutable, eterno, universal, intrínsecamente válido, está determinado para seres culturales. Ahora, él menciona que el derecho natural se relaciona con la ley positiva, la ley positiva o ley humana. Esta carece de valor. ¿Por qué? Porque la ley humana, menciona él, o la ley natural, dice que no tiene fin. ¿Por qué? Porque al ser un derecho natural, cada persona podría cometer uno o más errores, sí, pero sus errores, no porque ya le plantearon un castigo, vamos a decir que esa persona se va a corregir, o que esa institución que ha cometido algún delito podría corregirse, no, sino que cada derecho natural, cada persona tiene una determinada forma de actuar. Por lo tanto, nosotros no podríamos medir o no tendríamos la capacidad de repente entender cuántas veces se va a equivocar o cuántas veces no lo va a hacer, o de qué manera va a actuar correcta o cuántas veces va a actuar de forma incorrecta. No podríamos mencionar, no podríamos decirlo, dice Kelsen. Entonces, él dice que este conflicto normativo del derecho natural no tiene fin. ¿Por qué no tiene fin? Porque cada uno comete los errores o cada uno podría de repente actuar de una manera que nadie tendría la posibilidad de mencionar cuántas veces lo va a hacer o cuántas veces va a dejarlo de hacer, ¿ya? Por eso él dice que este derecho natural no tiene fin, ¿ya? Y que no, en realidad carece de valor porque no podríamos plantear castigos de repente por cada error, porque hay errores que se pueden considerar muy graves, hay errores que pueden ser graves, hay errores leves, o hay errores que de repente la persona se las hace a sí mismo. Por ejemplo, si alguien no almuerza o si alguien no desayuna, el daño se lo está haciendo a sí mismo. Nosotros no podríamos, o el Estado no podría castigarte porque tú has decidido no desayunar. Entonces, hay tipos de errores según la gravedad y habrá sanciones, pero no tenemos la capacidad de decir
qué error va a cometer cada persona. Entonces, la ley positiva menciona que en la ley humana, los errores que cometen, la mayoría va a carecer de valor y que no va a tener fin. Ahora, en su teoría normativa, menciona Kelsen que aquí sí vamos a tener valor. ¿Por qué? Porque esto está mencionado, es decir, al decir teoría normativa, quiere decir que aquí no vamos a tener un conflicto, porque acá hay un conflicto normativo en que si ha sido muy grave, leve, o de repente ha sido así mismo, no se va a castigar, pero si ha sido algo grave, súper grave, ahí sí. Ahora, en la teoría normativa, la norma lo va a mencionar cuándo se le va a considerar muy grave o leve, mas no se va a castigar si el daño se hace a sí mismo. Esa ley no existe. Pero si es una ley muy grave o leve, estos son los castigos que podría él tomar. Entonces, esta teoría normativa sí va a tener un fin, porque mira, si tú cometes este error que es considerado un error leve, tu castigo es de 2 a 6 meses de cárcel, porque se dice que es leve. De repente tu error no es leve, es grave, entonces vas a tener de 1 año a 3 años. Y si son muy graves, dependiendo, vas a tener de repente un tiempo de cárcel no menor a 18 años y no mayor a 20. Entonces podrías tener de repente 19 o 16 años de cárcel, dependiendo del error. Entonces, esta sí tiene un fin. Sí vamos a ver cuándo va a terminar su castigo, en todo caso, o cuándo va a iniciar, ¿ya? ¿Y por qué se va a basar esta teoría normativa? Esto se va a basar en 2 puntos principales, que es el juicio del ser y el juicio del deber ser. En el juicio del ser, vamos a dejar de lado las posibilidades del ser. Se maneja la lógica, se plantean normas primarias y normas secundarias. En el juicio del ser, vamos a trabajar básicamente en qué es lo que qué es lo que cada persona va a poder manejar. Por ejemplo, si yo quiero poner un ejemplo del juicio del ser, puedo decir, la puerta está abierta. Te estoy emitiendo un enunciado que puede estar referido en tiempo presente, porque te digo algo que está haciendo, algo que está pasando. La puerta está abierta. Eso es lo que pasa ahorita. Otro juicio del ser, él está jugando o ella se está acostando. Eso es lo que está pasando. Es un juicio del ser, es la forma de actuar de cada persona. Ahora, de este juicio del ser, que es propio del ser humano, nos vamos a pasar al juicio del deber ser, ¿ya? Que vamos a dejar de lado los juicios valorativos. Y es aquí donde se van a plantear los castigos, o en todo caso se va a analizar según la Constitución qué tan grave es lo que una persona comete según el error que se haya mencionado. En el juicio del deber ser, vamos a mencionar de que ya, aquí dijimos la puerta está abierta. Aquí yo diré la puerta debe estar abierta. Y yo tengo que decir, ¿por qué debe estar abierta? Porque podría yo explicar, debe estar esa puerta abierta porque de repente en esta habitación hace muchísimo calor. O debe estar esta puerta abierta porque necesito el libre tránsito de personas, por esa razón es que debe estar abierta. Ya debe estar, se tiene que cumplir. ¿Y por qué debe estar abierta? Porque de repente en esta empresa hay reglas y una de las reglas es que las puertas estén abiertas. Entonces, según las reglas de donde yo trabajo, esa puerta debe estar abierta. Se tiene que cumplir porque hay una norma, hay una regla que la menciona, ¿ya? Entonces, es decir, que esa persona está dormida o está almorzando, ese es juicio del ser. Juicio del deber ser, esa persona debe trabajar porque es parte de su sustento o su participación en el desarrollo de la sociedad. Tiene que hacerlo, es por las normas que se mencionan, es uno de los juicios que él tiene que respetar o que esta persona tiene que respetar. ¿Listo? Ahora, esta es la pirámide que Kelsen había planteado. Esta pirámide nosotros la hemos hablado la semana pasada, ¿ya? En esta norma, que está basada justamente en la que
Kelsen menciona, dice que antes de los poderes, por ejemplo, ¿no? Él dice, antes de la resolución suprema tiene que haber algo, una norma con mayor rango. Ya se mencionó los decretos supremos, pero a su vez tiene que haber otra con mayor rango aún. Ya las resoluciones legislativas, sí, pero tiene que haber una con mucho más rango. Las leyes, pero tiene que estar esta debajo de otra con mucho más rango. La Constitución, ya, pero la Constitución no puede ser la de mayor rango. Tiene que haber una con mayor rango aún que la Constitución que nos haga que cumplamos todo lo anterior. Entonces, ¿cuál sería esta norma que sería con mucho mayor rango? Entonces es lo que él menciona como esa norma supuesta, que no está presente, que no está establecida, escrita, pero que sí se puede entender como que es algo que se tiene que cumplir. Entonces, bajo esta norma supuesta, que no está escrita, que no está mencionada, nosotros sabemos que debajo de ella está la Constitución, está la ley, la resolución, los decretos, las resoluciones que tienen que ser cumplidas. Estas están debajo de esta norma supuesta que, como dice su nombre, supuesta, no necesariamente está escrita, no está mencionada, pero se va a sobreentender, porque es aquella que nos va a decir qué es lo que tenemos que, en todo caso, cumplir. Debajo de esta supuesta, recién, porque esta la vamos a tener como la de mayor jerarquía, vamos a tener a la Constitución, ¿ya? Denominada como la Carta Magna. Entonces, ya aquí Kelsen empieza más o menos ya a explicar, ¿no? Porque dice, ya encontramos la norma máxima, ahora sí podríamos mencionar que estas son. Porque imagínate, si tendríamos que buscar una sobre otra, entonces no terminaríamos nunca. Por eso Kelsen dice, no es que sea tampoco infinito, pero busquemos una norma supuesta. Y bajo esta norma supuesta mencionamos pues la que nosotros consideramos según los rangos que ellas podrían referir, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la teoría del derecho debe referirse únicamente a la norma positiva. ¿Qué es una norma jurídica positiva? Es una norma que está viendo de forma general, ¿ya? Para poder de repente cumplir las diferentes normas, pero viéndolo de una manera general y no individual. Ahora, esta norma establecida y crecida a partir de una norma de mayor jerarquía, es decir, esta norma que nació porque esta existe y esta porque existe esta y esta porque existe la ley y esta porque nace la Constitución y la Constitución porque nace la norma supuesta, ¿ya? Las vamos a evaluar según su contenido y no las vamos a evaluar según la jerarquía que se menciona, ¿ya? Entonces, es más o menos para que lo entiendas así, ¿ya? ¿Por qué te digo de forma general y no de forma individual? Por ejemplo, si yo te digo, Julio mató a su hijo, si yo lo quiero analizar por el significado, ¿tú crees que es correcto que Julio mate a su hijo o no? No. No, no es No. correcto, ¿verdad? Eso no es correcto. Pero yo no voy a hablar sobre qué hizo Julio, sino quiero hablar sobre si esa oración está bien escrita. Julio mató a su hijo, está correctamente escrita y cumple con lo que menciona la gramática, teniendo en cuenta que la gramática te pide que en la oración se cumpla con un sujeto, un verbo y un objeto. Entonces, si yo digo Julio mató a su hijo, ¿cuál sería el sujeto? Julio. Verbo mató a su hijo el objeto. Ah, ya, esa oración cumple con sujeto, verbo, objeto. ¿Está bien escrita? Sí. Sí, está bien escrita. Gramaticalmente esa oración es correcta. Gramaticalmente es correcta. Pero si yo analizo el significado, obviamente no es correcto. Entonces, más o menos es así como todos ven el derecho. El derecho debería estudiarse como estudia la gramática, la parte general, de que si sus componentes están correctamente estructurados. Pero lo que quieren es individualizar de que si su significado tendría o no que ser correcto. En este caso, la gramática no le interesa el significado, sino lo que le interesa es que si se cumple el sujeto, verbo, objeto, y si se cumple, entonces es correcto. En este caso, en una norma, si se cumple con lo que he escrito, sería correcto, porque eso menciona la norma, más no
si lo analizamos de forma individual, porque no nos habla de algo individual. ¿Ya? Nos unimos al segundo Zoom para poder terminar con la explicación e iniciar con la práctica. ¿Ya, chicos? Ya, chicos. Ya, Miss. Listo.